Shalom, saludos nuevamente, hermanos y amigos. Disculpen que en el video anterior no me despedí correctamente, o sea, corté la grabación antes de tiempo, pero no ha pasado mucho tiempo, ya estamos inmediatamente grabando el segundo video que con la última parte del tema que habíamos anunciado, ¿verdad? Que era el origen del Satán y los demonios. El título de la primera parte lo he dejado como ¿Quién es el Satán? Y ahora en la segunda parte he puesto el título de ¿Quiénes son los demonios? Por lo tanto, pues el tema va a ser más breve, pero es solamente relativo a los demonios. Ya estudiamos lo del Satán. Y con este tema también les digo lo mismo que dije al principio, ¿verdad? Con la primera parte, que no es un tema fundamental, no es una doctrina, digamos, dogmática, sino que es una interpretación que se hace de algunos pasajes de las Escrituras, al igual que la otra explicación, como ya mencionamos anteriormente, de que Satán era un ángel en el cielo y que fue echado porque se rebeló contra el gobierno divino y un número de ángeles se rebelaron con él contra el gobierno divino y fueron expulsados del cielo. Eso también es una interpretación de dos pasajes de la Escritura, uno en Isaías y otro en Ezequiel. No vamos a entrar en el análisis de esos pasajes porque eso lo hemos hecho en otras ocasiones y además ya todos los creyentes que estudian la Biblia en serio, porque hay quien estudia la Biblia por encimita y no entiende nada de estas cosas, pero los que estudian la Biblia en serio, pues ya tienen su posición fija relativo a eso que hemos mencionado, ¿verdad? Al origen del Satán. Y lo mismo pues pasa con este tema. El origen de los demonios, pues ya ellos tienen su explicación. Vamos a ver ahora cuál es la otra explicación y cuáles son los pasajes que dan base o fundamento para ese entendimiento o esa explicación del origen de los demonios. ¿Ok? Primeramente, antes de entrar al documento, quiero hacer notar que acá en la pizarra tengo estas palabras. La primera dice Shedim. Esa es la palabra para los demonios en hebreo, que en griego se dice daimonion, si es uno solo daimonion, y en hebreo si es uno solo shed, shedim es plural, y significa simplemente potencia. Shedim significa unos seres potentes, poderosos. Eh, y es curioso que hay un título de Yahweh, el creador, que tiene la misma raíz de esa palabra, que lo tengo acá en la pizarra también, Shaddai. Shaddai tiene la misma raíz de Shadim y significa también un ser poderoso, pero como Shaddai está en plural, o sea, es un plural dual, o más bien un plural majestático, que lo que quiere decir es no solamente que es un poderoso o un ser potente, una potencia, sino que es un ser todopoderoso, Shaddai. Lo importante en este momento es el título Shedim que tenemos arriba. Shedim en hebreo es el título hebreo para los demonios. Significa potencias o seres potentes, ¿ok? Pero se dice potencia generalmente porque son espíritus, ¿verdad? No son seres de carne y hueso, sino espíritus, ángeles, pero ángeles perversos, ángeles caídos lo llaman a otras personas. Bueno, pues vamos a ver el documento y entonces iniciamos esta parte del tema. ¿Quiénes son los demonios? Vamos a tener varios testimonios de las escrituras y les vamos a explicar lo que significan esas imágenes que ponemos ahí también. Vamos a ver el testimonio de Moshe, conocido como Moisés, gracias al idioma griego. En Génesis 6:1 dice, cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim, que algunas versiones traducen como los hijos de Dios, pero en el hebreo el título es más fuerte que Dios.
No dice Elohim, dice Ha Elohim, que es un intensivo, una forma más intensiva todavía que la palabra Elohim. Y casi siempre, no siempre, pero casi siempre ese título, los hijos de Elohim, se refiere a ángeles, ¿ok? Muy raras veces se aplica ese título a seres humanos. Dice, los hijos de Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las que les agradaban. Verso 4. Fue entonces y también más tarde cuando aparecieron los Nefilim, que significa gigantes, más o menos. Los Nefilim en la tierra, cuando los hijos de Elohim cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron descendencia. Ellos fueron los héroes, o sea, los hijos de ese matrimonio fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Bueno, hay personas que interpretan esto de otra manera, ¿verdad? Dicen, no, ahí se refiere, cuando dice los hijos de Elohim, o los hijos de Dios, si usted prefiere, se refiere a los nobles de la humanidad en aquel tiempo. Y cuando dice las hijas de los hombres, se refiere a las plebeyas, mujeres, ¿verdad? Digamos, que no eran nobles, o sea, no eran de la realeza, y que a eso se refiere. Pero eso como que hay algo ahí que no cuadra, porque ¿qué tiene que ver que hombres de la nobleza se casen con mujeres plebeyas para que produzcan una raza de gigantes? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Eso no cuadra. Eso, el lenguaje que se utiliza ahí en hebreo y en español se puede ver también. Es una descripción de algo anormal, de algo que no es usual, algo que es, vamos a decir, fuera de la naturaleza. No es natural que espíritus se casen con mujeres. Ese es el punto aquí. Y por eso se produjo esa raza de gigantes. ¿Ha habido gigantes en otras ocasiones que no tienen que ver con esto? Sí, claro que los ha habido. Todavía hay seres humanos, algunos seres humanos en este planeta que son gigantes y no tienen nada que ver con ángeles ni espíritus y que se casan con mujeres. Pero eso no quita de que en este caso se da a entender ese detalle, de que esta unión ilícita de ángeles que se unieron con mujeres produjo una raza de gigantes también. Entonces, pues, si usted prefiere creer la primera interpretación, ¿verdad? Como repito a menudo, de que eso se refiere a nobles, pues, ok, no hay problema con eso. No estamos hablando ahora de un tema que sea fundamental. Estos son temas secundarios, ¿verdad? Que son sujetos a interpretaciones. Hay otra interpretación. Hay quienes dicen, no, ahí los hijos de Elohim se refiere a los descendientes de Set, que eran buenos, mientras que las hijas de los hombres se refiere a los descendientes de Caín o de Caín, que eran malos. Pero ¿dónde dice eso? O sea, está bien, usted puede interpretar eso si quiere, pero eso no lo dice ahí. Tampoco dice ángeles, pero hay otros pasajes que los vamos a ver en que se le llama a estos seres hijos de Elohim, el mismo título, y se refiere indiscutiblemente a ángeles. ¿Ok? Vamos a verlo. Y por eso es que ilustramos aquí, ¿verdad? En este dibujo, en esta pintura que vemos aquí a la derecha, un ángel. No, los ángeles no tienen alas, en verdad, eso es imaginación de los pintores. Pero ellos le pintan alas como para diferenciarlo de los hombres, ¿verdad? Pues si lo pintan sin alas, entonces pues, ¿verdad? Pues es un hombre, parece un hombre. Pero ellos, para darle idea de que es un ángel, los pintores, los que dibujan y pintan cuadros, pues lo pintan así con alas, ¿verdad? Aunque eso no sea correcto totalmente. Pero aquí lo que se ilustra es eso, ¿no? Se ilustra la idea de un ángel teniendo relación sexual con una mujer, pero ese ángel ya está materializado como un hombre. Ese es el punto, no es que no eran espíritus así en su forma de espíritu, sino que ese, supuestamente, según la interpretación, esos ángeles asumieron forma humana, ¿verdad? Para casarse con mujeres. ¿Hay un precedente de eso en la Biblia? ¿De ángeles que asumen una forma humana?
Claro que sí. El caso típico es el caso de Abraham, que dice la escritura claramente que eran ángeles. Tres visitantes le llegan a su casa, ¿verdad? Y Abraham los invita a comer y comen carne que les prepararon la- las siervas de Abraham y beben y comen queso, dice algo así, productos de como queso o requesón o algo por el estilo, y comieron todo eso. Y eran ángeles, pero que en ese momento estaban materializados como seres humanos. ¿Ok? Materializarse quiere decir que ellos asumen temporalmente una forma humana y, pues, y comen y beben y participan como si fueran hombres comunes y corrientes, pero no lo son. Eso pasó aquí según esta interpretación, ¿verdad? Que estos ángeles asumieron una forma humana de hombres y se unieron con esas mujeres, disfrutaron de ese placer carnal sensual y produjeron, las preñaron y produjeron hijos que por alguna cuestión de la naturaleza y de lo anormal que fue la unión, pues salieron una raza de gigantes que fueron perversos, muy perversos, y que a raíz de eso dice la escritura más adelante que la tierra se llenó de violencia de una manera extraordinaria, al punto de que entonces el Creador destruyó esa raza humana, excepto 8 personas, ¿verdad? Que las preservó en el arca, Noé y sus hijos, etcétera, y las esposas de sus hijos. Y por ahí viene la historia. Ahora vamos a ver otros pasajes que hablan de esto, pero no así directamente como este caso. Pero vamos a ver unos pasajes que nos confirman una cosa clara, que no fue que los ángeles fueron arrojados del cielo porque se rebelaron contra el gobierno divino y fueron expulsados del cielo, sino que ellos, en este caso, estos ángeles de lo que está hablando aquí, abandonaron su morada celestial voluntariamente por la codicia o la sensualidad, ¿verdad? De tener relación con mujeres. Y abandonaron, esa es la palabra clave, a diferencia de ser expulsados del cielo, ellos abandonaron voluntariamente el cielo. Esa es la diferencia que hay entre las dos teorías, ¿verdad? Las dos interpretaciones. Ahora, ¿hay algún pasaje en la Biblia que nos muestra o da por lo menos la idea de que sí hubo ángeles que abandonaron voluntariamente su posición en el cielo? Sí los hay. Vamos a verlos ahora. Tenemos el testimonio de Yehudá. Yehudá es uno de los discípulos del Mesías, a quien llaman Judas, del griego, ¿verdad? Proviene ese nombre Judas. Y mire lo que él escribió. Verso 6. También a los mensajeros, hemos traducido mensajeros, pero en griego dice angeloi, que las demás versiones traducen ángeles. También a los mensajeros, a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y mire con qué los compara. Asimismo, Sedom o Sodoma y Amorá o Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Interesante, hermanos. Fíjense que en estos dos versos se establece un paralelo muy interesante. Primero dice que esos ángeles de los que él está hablando aquí no guardaron su primer estado. O sea, eran espíritus, eran ángeles, eso está claro ahí, pero no guardaron, no mantuvieron ese estado de espíritus y de ángeles, sino que abandonaron. No dice que fueron expulsados. Aquí hay una intención, una intencionalidad, hay una decisión, perdonen. Aquí hay una elección de parte de esos seres. Eligieron salirse del cielo, ¿verdad? Abandonaron su propia morada. Y más tarde, que si juntamos eso con lo que leímos ya en Génesis, pues provocaron ese asunto de que tuvieron esposas, mujeres,
produjeron hijos perversos y después fueron exterminados. Ahora, mire lo que dice, abandonaron su propia morada y los ha reservado, el Todopoderoso, bajo tinieblas en prisiones, o sea que no los destruyó. Los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok. Un punto ahí que hay que detenerse para analizar qué quiere decir eso. Fueron arrojados a la tierra, hermanos. O sea, fueron arrojados a lo que llama en otro pasaje el tártaro, que es más bien que más que un lugar, es una condición, una situación o condición en este mundo eh, en el cual ellos están en tinieblas. Es como, son prisioneros de las tinieblas. Lo vamos a ver un poco más claro en el próximo pasaje. ¿Por qué cómo es que relacionamos esto con los ángeles aquellos que cometieron fornicación con mujeres, que no eran, no era una unión lícita y no era una unión natural que los ángeles se casaran con mujeres? Bueno, el verso 7 da a entender eso. Dice, así mismo, ¿eh? O sea, parafraseando eso, está diciendo ahí, de la misma manera que pecaron aquellos ángeles, dice que la gente de Sodoma y de Gomorra, de la misma manera fornicaron. O sea, la fornicación es una relación sexual prohibida, antinatural. ¿Ok? Y dice que fueron los de Sodoma y Gomorra tras vicios contra lo natural. Ahí está. Entonces, entre el verso 6 y el 7 se establece un paralelo, hermanos. Claro, un paralelo claro. De que así como en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estas personas, estos hombres se corrompieron y se fueron tras vicios en contra de la naturaleza. Asimismo, aquellos ángeles también se fueron en acciones o actos en contra de la naturaleza. Su naturaleza de ángeles, espíritus, no era esa, pero ellos asumieron esa forma y contra la naturaleza procrearon hijos con mujeres. Esa es la interpretación, ¿verdad? Y estos dos versos confirman en gran manera esa interpretación, pero hay más. Otra cosa de eso de tinieblas es que acuérdense que Pablo, también hablando de los demonios, porque esto se refiere a los demonios, Pablo los llama también a las fuerzas de las tinieblas, hablando de los demonios habitan en tinieblas. ¿Y dónde habitan? Están aquí en la superficie de la tierra, no están en el abismo como algunos malinterpretan. El abismo es debajo de la tierra. Ellos están en la superficie de la tierra engañando a las naciones. Y ahí todo esto cuadra perfectamente con todo lo que dice, muchas de las cosas que dice Apocalipsis. Pero vamos a ver el siguiente pasaje. Antes de seguir, fíjense que acá en la ilustración esta de lo que parece una fotografía, no sé si es fotografía o pintura, que hay un hombre ahí, ¿verdad? Que respecto a su maquillaje, quiere parecer hombre y mujer a la vez. O sea, la parte izquierda de su rostro, en este dibujo, ¿verdad? O fotografía, la parte izquierda de su cara se presenta como hombre, ¿verdad? Con su bigote y todo. Y mientras que la parte derecha de su cara se presenta como mujer, ¿verdad? Con las cejas sacadas como las mujeres, mientras que la otra tiene sus cejas completas como se supone que están de los hombres. Dije se supone porque ahora esto ha cambiado. Y acá se pinta, está este ojo derecho pintado, ¿verdad? Con esas cosas que usan las mujeres para pintarse los ojos. Y en su oreja tiene una pantalla, como le llamen, hay distintos nombres, ¿verdad? No sé. En Puerto Rico le dicen pantalla a eso que se ponen las mujeres en la oreja. Y la mitad derecha de sus labios está pintada de rojo. En otras palabras, esa pintura o esa fotografía, si es una fotografía, lo que quiere ilustrar es un hombre homosexual, un hombre que es hombre pero quiere ser mujer, un hombre que actúa como mujer, etcétera, ¿no? No, ese no es el tema de hoy, solamente se usa esa fotografía como una ilustración de algo que en la Biblia se considera como algo no natural. Entonces, como acá se está hablando de eso en este verso de Judas 1:7,
que en Sodoma y Gomorra había esa conducta, era muy común esa conducta entre los hombres, ¿verdad? Que fornicaban, o sea, hombres con hombres y posiblemente mujeres con mujeres también. Y llama a eso vicios contra naturaleza. En esta traducción se le llama vicios contra lo natural, que es lo mismo. Entonces, el paralelo que se establece es que lo que hicieron esos ángeles también fue algo contra naturaleza o contra lo natural. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente pasaje. Pero en el punto 15 del tema, vamos a ver el testimonio de Kefá. Simón Kefá es el nombre original de Simón Pedro. ¿Ok? Dice, 2 Pedro 2, 4 y 5 dice, porque si Yahweh, hablando de lo mismo, si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros, o sea, a los ángeles, que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al tártaro, está hablando era posterior al diluvio. ¿Ve? Aquello que leímos en el testimonio de Judá fue antes del diluvio, cuando los ángeles hicieron eso, ¿verdad? Que ya hablamos de eso y citamos Génesis capítulo 6, etcétera. Eso sucedió antes del diluvio. Entonces cuando viene el diluvio, esos seres que asumieron esa forma humana, vamos a decirlo de esta manera, como que desencarnaron, o sea, se retiraron de esos cuerpos, ¿verdad? Y esos cuerpos pues fueron destruidos en el diluvio, pero no el espíritu que eran ellos antes de entrar al cuerpo. Eso sigue vivo, esos son los demonios y están vivos hasta el día de hoy. Y esos son los que están engañando a las naciones. ¿Eh? Y dice aquí, eh, fueron arrojados al tártaro en prisiones de oscuridad. Fíjense que habla otra vez usa la palabra oscuridad otra vez. Prisiones de oscuridad. ¿Y dónde son las prisiones de oscuridad para ellos? Aquí en la tierra, en la superficie de la tierra. Porque ¿dónde es que habitan los demonios? Están aquí. Si no fuera así, no podrían hacer lo que han hecho a través de los siglos, ¿verdad? Apoderarse de personas. En algunos casos de cuerpos de personas se posesionan, etcétera, etcétera. Y también ejercen influencia perversa en las naciones, en los gobernantes y en la gente común también. Esa es la obra de los demonios. ¿Ok? Y mira la comparación que hace, verso 5. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿ve? Está otra vez haciendo un paralelo entre el castigo de los impíos, de los hombres y mujeres perversos de aquella época, que fueron destruidos por un diluvio, un paralelo entre eso y lo que hicieron los ángeles, que dice aquí que fueron arrojados una vez que pasa el diluvio o durante el diluvio al tártaro. El tártaro, la palabra tártaro es una palabra griega que en la mitología griega se llamaba así a un lugar donde eran arrojados creo que los titanes, o no recuerdo el detalle, ¿verdad? De los seres que eran arrojados ahí como un castigo. Entonces aquí lo llama al tártaro prisiones de oscuridad, que no es necesariamente un lugar específico, como una cárcel física, sino un lugar que es el planeta Tierra. Esos seres no pueden salir de este planeta, porque son prisioneros de la oscuridad. Y están aquí y hacen su función, hacen sus maldades, pero están aquí y no pueden salir de aquí. Eso es lo que llaman, todo el mundo los conoce, ¿verdad? En las religiones se habla de los demonios, prácticamente todas las religiones hablan de eso. Y entonces, ¿cómo es que viven en oscuridad? Alguien preguntará. Entonces, ¿cómo pueden, sabe, llegar a las personas y posesionarse de personas y hacer lo que hacen si no ven? Hermanos, ustedes saben que hay un animalito por ahí que se llama los murciélagos, que viven en oscuridad, en las cuevas, ¿verdad? Cuando están en la cueva, viven en oscuridad y ellos se manejan lo más bien allí. No tienen que ver necesariamente. Incluso de día, cuando los murciélagos vuelan de día, aparentemente la luz del sol es tan fuerte que les molesta ¿verdad? Sus ojos, y ellos se dejan guiar no tanto por lo que ven, sino por el sonido. Ustedes saben lo que han estudiado biología, saben esto, ¿verdad? Ellos emiten, los murciélagos, emiten un chillido, un sonido,
y según ese sonido choca con las cosas, como por ejemplo los árboles, regresa esa retroalimentación, ¿verdad? Del sonido que choca allá y regresa y ellos lo perciben, ellos se dejan guiar por eso, es un radar, ellos son radares y se dejan guiar por el oído, por los oídos, por el sonido para viajar y sin embargo no chocan con los árboles ni con nada. ¿Mm? Entonces, eso es fácil de entender en la naturaleza. Bueno, pues eso mismo pasa a los espíritus que abandonaron su morada en el cielo, hicieron lo que hicieron y fueron castigados con esto, echaros al tártaro, en prisiones de oscuridad. ¿Ok? Y hay muchas cosas que se pueden explicar sobre eso, pero no vamos a entrar en todos los detalles. Si ustedes asistieran personalmente a mis clases de acá en vivo, ¿verdad? En Zoom, que damos clases los miércoles en la noche, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, y los viernes a la misma hora de Puerto Rico, las 7, aquí en Zoom también, en este sistema de Zoom, y después subimos los videos a YouTube. Pero los que asisten a la clase en vivo, en directo, pues sabe, se benefician de muchas explicaciones adicionales, no solamente de mi parte, sino de parte de otros estudiantes muy adelantados de ellos que participan y hacen comentarios sobre todo lo que se está enseñando. Entonces, por eso les invito a que no se conformen con el resumen que hacemos en un video, que es un resumen. La clase es mucho más extensa cuando la damos en vivo, ¿verdad? Y todos estos detallitos, ¿qué quiere decir eso de que está en la oscuridad? ¿Qué ejemplos nos presenta la Biblia de esto? Que sí los hay, pues eso lo discutimos en la clase. Y no se lo voy a decir ahora para que vengan a la clase, a los que tengan más interés, vengan el próximo miércoles. No es que vamos a tratar ese tema, pero si la persona que entra y nos visita pregunta, sí, esa es otra parte de los estudios que hacemos los miércoles, ¿verdad? Contestar preguntas. Y podríamos dar explicaciones adicionales sobre este tema si la persona pregunta. Si no, pues entramos a otro tema, ¿verdad? La próxima vez. Ok, entonces seguimos en el punto 16. Bueno, perdón, ese era el último. Perdón, por eso les había advertido al principio que este tema iba a ser breve, porque esta es nada más que la segunda parte del tema de quién es el Satán. En este caso, quiénes son los demonios, pero es básicamente el mismo tema, por eso estamos subiendo a YouTube los dos videos de una vez. En el mismo día los hemos subido y van a estar ahí uno detrás del otro. Así que, hermanos, repito lo que decíamos al principio, que esto que hemos hablado, primero de quién es el Satán y ahora de quiénes son los demonios, es una interpretación de pasajes de la Biblia, así como la otra posición es interpretación también de otros pasajes de la Biblia. ¿Eh? Y no, digamos, refutamos o condenamos a los que creen de la otra manera. No, somos hermanos. Incluso en las asambleas, como ya les dije al principio, existen las dos posiciones. Unos creen la primera y otros creen la segunda y convivimos en paz. No tenemos que pelear por eso, ¿verdad? Pero es bueno abrir la mente a esas otras posibilidades, ¿verdad? De conceptos que están en la Biblia, pero que no son muy claros. Entonces, cuando se explican así, uniendo pasaje con pasaje y analizando todos los asuntos, pues uno puede llegar a una conclusión respecto a esos temas, ¿verdad? ¿Ok? También sucede que si alguno de ustedes se interesa como en abundar más en un detalle de estos temas o tiene preguntas, pueden escribirme de manera personal. Si me escriben a hebraica, ¿verdad? Sin olvidar que empieza con H la palabra, hebraica, arroba, gmail.com. Me escribe ahí, plantea sus preguntas y yo les contesto de manera individual, ¿verdad? A veces si son preguntas de interés general, no solamente le contesto a la persona que me escribe, sino que también publico la pregunta y mi respuesta sin decir el nombre de la persona que pregunta eh, en, en las páginas, en nuestras páginas. ¿Ok?
Bueno, pues espero que al menos haya despertado su interés en estos temas que hemos presentado, estos dos temas, quién es el Satán y quiénes son los demonios. Espero que al menos lo haya incitado un poquito a investigar, a estudiar más, que no se conforme con lo que le digan otros, incluso yo, no se conforme con eso, busque, investigue. La Sagrada Escritura es un pozo sin fondo de conocimiento y sabiduría, pero ese conocimiento está hondo, o sea, hay que ir profundo para encontrarlo. ¿Eh? Los que se conforman con lo superficial, pues está bien, no hay problema con eso. Si son felices así, con un conocimiento superficial y sencillo de todas las cosas, pues ok, no problem, como dicen los gringos. Pero siempre hay personas que les gusta profundizar más en los temas, cualquier tema que sea. Y para ellos es la invitación a visitarnos en nuestros estudios de los miércoles a las 7:30 o a las 7 horas de Puerto Rico. Y los viernes, aunque a los viernes estamos estudiando Torá solamente por ahora, los 613 mandamientos de la Torá, ya vamos como más o menos a mitad de camino. Cualquiera de esos días, pues serán bienvenidos y contestaremos sus preguntas si las tienen. Y también los invitamos a que nos acompañen los sábados en la mañana. Ya eso es un servicio, ¿verdad? Espiritual de adoración, cánticos, alabanza y estudio también. Por ahora lo estamos haciendo en la plataforma que se llama TeamSpeak, pero parece que se va a cambiar esa plataforma. Quizás ya para otras semanas futuras estaremos en esta plataforma todos, incluso los sábados de mañana vamos a estar aquí en Zoom, no en esta misma sala mía, sino que la Asamblea de Yahweh Internacional va a tener su propia sala, también para los servicios de los sábados. Así que, hermanos, entonces vamos a cerrar primero el documento y con esto pues nos despedimos hasta la próxima vez, hasta el próximo video. Que Todopoderoso los bendiga a todos. Shalom.